marchando hacia la madurez. Marchando hacia la madurez. Uno de los retos que tenemos hoy en la vida cristiana tiene que ver con no quedarnos estancados, sino con madurar. Y no solamente en la vida cristiana, yo estoy pensando en todos los ámbitos de la vida. La inmadurez, muchas veces la gente cree que si el tiempo pasa, él va a madurar. Mala noticia, si el tiempo pasa, puede que madure, pero si no hay ciertas cosas que uno toma, puede llegar a ser un adulto adolescente. Hay muchos que les gusta ese término. Pero hoy, en esta tarde, quiero entrar en uno de los pasajes más difíciles de la carta a los Hebreos. Y es a partir del verso 4 hasta el verso 20. El propósito de la carta a los Hebreos nunca fue intimidar ni asustar a los cristianos judíos que habían creído en Cristo. Era animarlos a continuar en la fe. ¿Está conmigo? Recuerden, esto no es una iglesia gentil. Esto no es una iglesia de personas que no conocían el Antiguo Testamento. Esta es una iglesia de personas que habían sido judíos de nacimiento y habían venido caminando en el judaísmo hasta que se entregan a Cristo y comienzan a seguir a Cristo. Y a causa de seguir a Cristo viene una persecución, viene lucha, viene obstáculo, viene problema. Y algunos de ellos empezaron a vacilar en la fe y a decir: creo que es mejor volver atrás al judaísmo, porque esto de Cristo nos está costando mucho. ¿Cuántas veces el enemigo te ha puesto esa mentira en tu mente? Ahora, cuando decides seguir a Cristo, va a venir oposición. Entonces esta carta fue escrita a personas que conocen el Antiguo Testamento, que son judíos, que empiezan a seguir a Cristo, aquel Cristo que había sido crucificado, que ahora estaban diciendo este era el Mesías. Pero en medio de las luchas, algunos están vacilando regresar al judaísmo. ¿Está conmigo? En este pasaje bíblico, el autor escribe a veces a los creyentes judíos que habían sido convertidos, pero posiblemente también está escribiendo a otros judíos que, aunque estaban en el grupo, no eran del grupo. Algunos creyentes judíos que conocían algo de Cristo, andaban con los cristianos, pero no estaban muy convencidos del cristianismo. Mi pregunta para usted en esta tarde: ¿puede ser que haya una persona que ande con los cristianos, conozca del cristianismo y aún así vaya al infierno y se pierda? Sí. A partir del verso 4 dice Hebreos capítulo 6: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos, abrojos, es reprobada y está próxima a ser maldecida, a fin de ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas, lea conmigo esa palabra, mejores, que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo, amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos,
Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos lee esa palabra, fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Recuerdan que el escritor está diciendo: tengo que decirles algunas cosas de Melquisedec, pero ustedes todavía no están preparados. ¿Recuerdan aquello? Verso 4 está hablando de que es imposible, diga imposible, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don y recayeron, vuelvan a ser restaurados. Muchas personas nos dicen: pastor, ¿significa esto que la salvación se pierde? Error. Es un error. ¿Por qué es un error, pastor? Porque en este pasaje bíblico, si la salvación se perdiera, que no se pierde, ¿ok? La Biblia nos enseña por muchos lugares. En Juan 3:16, ¿cuánto se sabe en Juan 3:16? ¿Alguien sabe? Porque de tal manera que amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se qué. El que cree en Cristo se pierde, no se pierde, mas tenga ¿qué? ¿Vida de qué tipo? Mi pregunta es: ¿cuándo termina la vida eterna? Si es eterna, entonces es eterna. Y si es eterna y dura por siempre, no se pierde. Es un versículo que repetimos, pero a veces no entendemos. Hay otros pasajes más. Pastor, pero ahí está hablando de personas. Ok, el problema está que si decimos que en este pasaje está hablando de personas que pierden su salvación, hay un problema peor. ¿Cuál es el problema peor? Lo que dice en el verso 5, mírenlo conmigo. Y recayeron, sean otra vez ¿qué? Renovados, ¿para qué? Para arrepentimiento. ¿Qué es lo que está diciendo? Si esto nos hablara de la pérdida de la salvación, cuando una persona recae y pierde su salvación, que no se pierde, dice que es imposible que la vuelva a ¿qué? Léalo, mira el texto, no me mire a mí. La vuelva a recuperar. Y entonces ahora estaríamos hablando de una salvación que se pierde ¿para cuándo? En ninguna parte de la Biblia dice que cuando un creyente peca, pierde su salvación, y mucho menos que no tiene oportunidad de recuperar su salvación. Porque primera de Juan 1:9 que dice: si confesamos ¿qué? Nuestros ¿qué? Pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para que perdonar nuestros pecados y que limpiarnos de toda maldad. Entonces este texto bíblico no está diciendo en ningún momento que las personas de las cuales se está hablando ahí son personas que pierden su salvación. Ahora vamos a verlo al final, porque al final vamos a terminar con la seguridad de nuestra salvación. Porque ese pasaje bíblico, lejos de explicar que la salvación se pierde, está explicando que la salvación está segura por otras cosas. ¿Está conmigo? Se me está acabando el tiempo de la teología, no se me aburra. La segunda interpretación. Algunas personas dicen de este pasaje bíblico: estas personas que se describe aquí no son verdaderos creyentes. ¿Y cuál es la base que usan? Quiero explicarle un poco, porque lo van a oír de personas que son teólogos muy renombrados. Ellos dicen, por ejemplo, es imposible que los que una vez fueron iluminados, dicen la palabra iluminación, no necesariamente salvación, porque Cristo fue la luz del mundo y el pueblo que estaba en tinieblas, ahora en Navidad, vio la luz. Eso quiere decir que aunque Cristo iluminó a todos, no todos fueron salvos. Ok, eso es un punto. Dice que fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Qué es el don celestial? No es el Espíritu Santo, porque del Espíritu Santo se va a hablar después. El don celestial era Cristo. Vieron a Cristo hacer milagros, caminar sobre el mar, no sé. Recuerden que estamos hablando a judíos que esperaban a Cristo. Gustaron del don celestial, muchos dicen eso, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Algunos dicen, bueno, no necesariamente que recibieron el Espíritu Santo, sino que dicen que vieron la obra del Espíritu Santo a su alrededor.
Vieron cómo el Espíritu Santo obró, transformó. ¿Recuerdan a Simón el mago? Simón el mago vio la obra del Espíritu Santo y quiso comprar ese poder. Algunos teólogos dicen eso. La otra frase es: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Está hablando, según teólogos, dice, bueno, son personas que oyeron la palabra, les gustó, les interesó. ¿Recuerdan la parábola de la semilla de los 4 terrenos? Algunos que son interesados en la palabra, pero realmente la palabra no echó raíces en ellos. O los poderes de Dios, vieron milagros, vieron señales, gente sanándose, gente cambiando, y dijeron, es imposible. Algunos teólogos dicen, esa es la segunda interpretación, se está describiendo a no creyentes, que personas que hayan experimentado todo eso, que hayan tenido la experiencia de todo lo que han visto y todavía sigan rechazando a Cristo, haya una segunda oportunidad para ellos, porque Cristo no va a ser crucificado otra vez. Es lo que está diciendo el pasaje. Cristo no va a ser crucificado otra vez. Ya no hay más que darte. Ya lo has visto todo. Y esta es una interpretación que algunos teólogos serios dicen, no, en este pasaje se está describiendo a grupo de personas que lo experimentó todo, pero realmente no fueron salvos, nunca nacieron de nuevo. ¿Por qué? Porque no se habla de términos de regeneración, justificación, santificación, nada de eso. Le voy a dar una regla de interpretación hoy. Le dije que le voy a hablar un poquito de teología. Los pasajes oscuros de la Biblia se deben interpretar a la luz de los pasajes que están claros, porque la Biblia es su propio intérprete. ¿Entiende eso? Cuando usted no entiende un pasaje bíblico, usted necesita ir a otros pasajes bíblicos que hablen de ese mismo tema. Aquí el tema posiblemente no era la salvación, era una hipótesis, y esta es la tercera interpretación. Las personas que se describen aquí era un ejemplo hipotético. ¿Saben lo que es hipotético? Algo que no es real. Algo que está diciendo, imagínense que usted se caiga de un 5º piso. Y cuando usted cae lo llevan al médico y se dañó todos sus órganos. Y de momento el médico le abre y usted está sano. Eso pasó. Pero se usa como una ¿qué? Muchos estudiosos creen que no es necesariamente gente que no era creyente, porque hay unos términos que se usan, iluminación, gustar, que también en el mismo libro se usan para cosas reales. Ahora, algunos dicen, si fue un ejemplo hipotético, para que los verdaderos creyentes sepan que no pierden su salvación, porque es imposible. Yo creo que fue una hipótesis para demostrar que los verdaderos creyentes tienen su salvación segura. ¿Por qué? Bueno, número uno, por los términos que se usan aquí, también se usan en otros pasajes, para los que les gusta tomar nota y aprender mucha Biblia. Por ejemplo, voy a decir algunos términos. Por ejemplo, el término una vez iluminado se usa en Hebreos 3:10-32, para hablar de personas que de verdad se salvaron. En 2 Corintios 4, del 4 al 6, solo para que tome la nota y después lo estudie en casa. El término gustar del mismo también se usa cuando Cristo dice que gustó de la muerte. Quiere decir que Cristo la probó la muerte, la experimentó la muerte. Y tengo otros textos acá que les quisiera dar, pero por cuestión de tiempo puedo poner todas estas notas en algún lugar y ustedes las exploran. El término partícipes se usa en Hebreos capítulo 3, verso 1 y verso 14 para hablar de algo que fue real. Entonces vamos a poner que el apóstol dijo peligro. Hay una hipótesis aquí. El peligro es que no hay manera de abandonar a Cristo, porque los que de verdad han creído en Cristo, no hay otro chance para ellos, es Cristo. Y yo diría que el punto 1 entonces es una situación extrema de rechazar a Cristo. Eso es un peligro. Ahora el segundo, si usted todavía quiere seguir creyendo que son cristianos, que están en la iglesia pero que no son, amén, porque hoy tengo una invitación para ti. Si tú te sientes que estás aquí pero que no estás en Cristo, hoy te voy a invitar a venir a Cristo para siempre, para que tengas esta seguridad. Lo segundo es una parábola, miren lo que dice ahí. Y ahora inmediatamente en el verso 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia y muchas veces que cae sobre ella, produce ¿qué? Hierba provechosa, a los cuales ¿qué? Es labrada y recibe bendición. Y la otra tierra, es la misma tierra, recibe lo mismo, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin
es ser quemada. Ahora salen de la extrema situación y nos da un ejemplo, nos da una ilustración, y este para mí es una simbología. ¿De qué? El fruto dice si una persona es o no es. El fruto dice si una persona es o no es. ¿Recuerda cuando Jesús dijo en Mateo 7, del 16 al 23, por sus frutos los que los conoceré? ¿Acaso se recogen qué? Uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo el buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da ¿qué? Frutos malos. Y entonces dice, muchos me dirán, en verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Ahora está diciendo, el fruto determina la raíz. Y si el fruto determina la raíz, hay una analogía aquí. Los que dan fruto son verdaderos creyentes. Los que no dan fruto, ni se lo pregunte. Y esa es la analogía. Primero dice, los que se apartan, imposible que hayan sido. O los que se apartan, mira, esto no es una hipótesis. Los que dan fruto son reales. Entonces aquí está la controversia. Dice, pastor, ahora estamos más enredados que cuando empezamos. ¿Yo soy o no soy? ¿Y saben por qué creo que no está hablando a cristianos aquí? Porque miren lo que dice el verso 9. Lea conmigo si puede en su Biblia el verso 9. Pero en cuanto a qué. Lea conmigo esto. ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a quién? En cuanto a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Si aquello era un caso hipotético, olvídense de eso ya. Ahora quiero hablar con ustedes, que son los reales. Si aquellos no eran cristianos, olvídense de ellos ya. Ustedes. Y ahora el escritor dice, ¿en cuanto a qué? ¿A qué? Vosotros, ¿o qué? Amados, estamos persuadidos de cosas que mejores, que pertenecen a qué. ¿Saben lo que está diciendo el escritor? Nosotros no somos esos en ninguna manera, ya sea que sea una hipótesis o ya sea que sean cristianos que no eran verdaderos cristianos. Nosotros somos otro grupo que tenemos algo mejor que pertenece a la verdadera ¿qué? Salvación. ¿Cuáles son estas cosas? Y es donde quiero enfocarme. Avancemos a la madurez con la seguridad de la salvación en Cristo. Y este es el tercer punto, la seguridad de nuestra salvación. Y aquí es donde viene la aplicación. Dice así, porque Dios no es que injusto. Pastor, ¿en qué podemos confiar nosotros? Primera cosa, la justicia de quién. Diga, la justicia de Dios. Dios no es que, Dios no es injusto. Si no es injusto, ¿qué cosa es? Justo. Estoy hablando de justo porque nos justifica. Porque dijo que si en Cristo nuestros pecados han sido pagados, nuestros pecados han sido ¿qué? Cuando estoy hablando de la palabra justo, no estoy hablando del nombre, estoy hablando del atributo. ¿Saben la diferencia entre el nombre y el atributo, no? No voy a hacer, porque miren, les voy a hacer una historia. Cuenta la historia que llegó un predicador a una iglesia y empezó, no hay justo, no hay justo aquí, no hay justo aquí. Y había un hombre que se llamaba Justo. Pero había ido al barbero y le habían hecho un corte de cabello que quedó bastante mal. Y el pastor decía, no hay justo, no hay justo, no hay justo. Y el hombre ya se cansó. Y levantó la mano de como por allá atrás. Y digo, pastor, perdóneme, yo soy justo, pero con este corte de cabello que me han hecho, nadie me reconoce. Quiero decirles una cosa. Cuando la Biblia dice que Dios es justo, no es que se llama justo, es que Dios ha hecho justicia en Cristo. Y esa justicia en Cristo nos da a nosotros la paz y la seguridad de salvación. Porque de verdad que no hay ningún justo, pero en Cristo somos ¿qué? Justificados. Entonces, pastor, yo puedo descansar
¿Puedo descansar en mi salvación? ¿Puedo estar seguro de ella? Sí. Nosotros estamos persuadidos de cosas mejores que provienen ¿de dónde? De la salvación. ¿Cuál es la primera cosa en la que tu salvación y la mía debe descansar? La justicia ¿de quién? De Dios. Y voy a saltar algunos versos y quiero entrar en el 13. Porque esta es la segunda cosa por la cual el creyente puede estar seguro de su salvación. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró ¿por quién? Por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham ¿qué? Alcanzó la promesa. ¿Cuál es la segunda cosa en la que descansa mi salvación y tu salvación? En las promesas ¿de quién? La promesa ¿de quién? De Dios. ¿Saben lo que hizo Dios con Abraham? ¿Alguien conoce el pasaje bíblico cuando Dios le prometió a Abraham que lo iba a bendecir? Le voy a explicar rápidamente para que sepan, porque tal vez usted no es judío y no entiende, pero los que estaban leyendo esto lo entendían perfectamente. Cuando Dios fue a bendecir a Abraham para convertirlo en una gran nación, Dios llamó a Abraham y le dijo: toma unos animales. Y Abraham tomó unos animales y le dijo: sacrifícalos y pícalos y pártelos a la mitad. Partió unos bueyes a la mitad, unos carneros a la mitad. Las palomitas no las partió a la mitad, porque si no hubiese un reguero de pluma, es difícil, ¿no? Solo se quedaron ahí. Pero la cosa era esta: cuando dos personas iban a hacer un pacto, para que el pacto se cumpliera, se ponían los animales y se separaban, y los dos pasaban juntos entre los animales. Y decían esta frase: así me hagan los dioses y aún me añadan si yo no cumplo mi parte en este pacto. ¿Entendieron? Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, en Génesis fue algo interesante. Dios le dijo a Abraham: tú parte los animales, tú separa los animales y tú quítate del medio, porque el que va a pasar solo soy yo. ¿Ustedes saben que Dios no dejó a Abraham pasar? Porque Dios le estaba diciendo a Abraham: Abraham, yo prometo que voy a cumplir mi pacto. Y no depende de tu parte del pacto, depende de mi persona, porque yo soy fiel. Quiero decirte unas cosas: nuestra salvación es un pacto en la promesa de Dios que no depende de nuestras buenas obras, depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El evangelio, mis queridos hermanos, lo he repetido 1000 veces, no es algo que tú tienes que hacer, no son 5 buenos consejos para heredar cierta cosa. Es la buena noticia de que el Dios que cumple su promesa y que es justo te sostiene por su gracia, y en ella puedes estar seguro. Eso es el evangelio. Este pasaje está diciendo: Dios es justo, Dios cumple sus promesas. Y ahí seguimos: como Abraham alcanzó la promesa, la esperó y la alcanzó. Vamos al verso 18. Para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, quiere decir agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Lea esto: la cual tenemos como una ¿qué? Segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro de ¿qué? De el velo. ¿Saben lo que dice el escritor? Tenemos un ancla segura. ¿Qué es el ancla segura que penetra hasta dentro del velo? Cristo. ¿Saben por qué nuestra salvación es segura y podemos estar en paz? Por lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo, escuchen, fue pagar por nosotros, entrar al lugar santísimo como sumo sacerdote, que vamos a ver eso la semana que viene, y darnos acceso a lo que estaba atrás del velo. ¿Qué cosa era? El arca, que era la presencia de Dios.
Los judíos lo entendían. Tal vez dice, pastor, ahora sí me enredé más. Esto es la cosa. La paga del pecado es muerte. El pecado nos separa de Dios. Todos somos pecadores. Había una distancia entre Dios y nosotros. Jesucristo, siendo el sumo sacerdote, el perfecto Hijo de Dios, entra al santuario, da su vida en la cruz del Calvario. Y cuando Él muere, el velo del templo se rasgó. ¿Para qué? Todo aquel que cree en Cristo tenga acceso directo al trono de la gracia de Dios a través de la sangre de Cristo. Y puedas estar seguro en eso. Eso es el ancla de nuestra fe. Ese es el ancla de mi fe. Ese es el ancla de mi salvación. El sacrificio de Cristo. Y miren lo que dice al final. Verso 20. Donde Jesús entró ¿por quién? Por nosotros. ¿Cómo qué? Precursor. Precursor es el que va delante, el que va marcando el camino. Como precursor hecho ¿qué? Sumo sacerdote. ¿Según qué? Para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es la tercera cosa en la que mi salvación debe descansar? La obra de Cristo. Pastor, ¿está mi salvación segura o no? Cuando empezamos a mirar, empezamos pensando, ¿a quién se le escribió esto? Ya sea que tú quieras creer que se le escribió a personas que estaban pero que no eran, o que fue un ejemplo hipotético, no importa, porque eso no define nada. Lo que define es que tú salgas esta tarde de aquí con esta seguridad. En Cristo tenemos un ancla segura. Nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de la obra de Cristo. Somos salvos por la justicia de Dios y no por nuestra justicia. Podemos vivir la vida cristiana confiados, porque ¿sabe qué? Dios nunca deja de cumplir ninguna de sus promesas. El Dios que hemos creído es el Dios que no falla en sus promesas. El Dios que hemos creído es el Dios que nos da paz aún en medio de la tormenta, porque Él nos amó tanto que envió a su Hijo por nosotros. Y hoy, según la Biblia, sigue intercediendo por nosotros a la diestra de Dios, pero según el orden de Melquisedec, que eso vamos a ver la semana que viene, qué significa vivir hoy como cristiano sabiendo que Cristo es mi sumo sacerdote para siempre.